Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la vida y la salud que nos das. Te pedimos tu Santo Espíritu ahora que vamos a abrir tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. Danos tu bendición por pedírtelo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos a este su ministerio Advent TV. Les damos una cordial bienvenida a todos. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos vez tras vez. Esperamos que estos temas sean de su agrado, y que se beneficien espiritualmente. Y si usted cree que estos temas alguien más puede ser beneficiado, les invitamos a que por favor lo comparta. Usted puede encontrarnos en YouTube bajo Advent TV. Y ahí tenemos tanto grabaciones en vivo como también grabaciones no en vivo. Y si usted necesita literatura o si tiene alguna pregunta de lo que nosotros presentamos aquí, lo invitamos a que nos mande un email a adventtv@yahoo.com y nosotros con gusto contestaremos sus interrogantes. Muy bien, estamos presentando nuestra serie Casi me persuades. Y la vez pasada estudiamos que había un rey, el rey Agripa, que él tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, hablándole, defendiendo su caso ante las personas que lo acusaban, el rey Agripa terminó diciendo: casi me persuades a ser cristiano. Casi no es totalmente. Casi llegó, pero no llegó. Le faltaba algo, pero no lo alcanzó. Por poco alcanzó la salvación, pero a final de cuentas él decidió retractarse. Y esperamos, amigo y amiga que me escuchas, que no sea su caso. Esperamos que usted escuche la voz del Espíritu Santo llamándole a su corazón y que el Señor le impulse a tomar una decisión a favor de él y que acepte al Señor Jesús como su Salvador personal. En esta ocasión estudiaremos otro caso que presenta la Escritura, un encuentro que el Señor Jesús tuvo con un joven. Este joven era una persona íntegra, era una persona que tenía mucho dinero, era una persona que tenía mucha reputación, pero le faltaba una cosa y por esa cosa no pudo encontrar la salvación en Cristo Jesús. El relato se encuentra en Lucas capítulo 18 y los versículos 18 al 25. Dice la Escritura: y le preguntó un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nótese algo muy interesante en este relato. En este relato se presenta a un joven. La Escritura lo describe como un príncipe. Y es porque este joven, a temprana edad, sabía generar dinero, conocía el arte del negocio, sabía incrementar sus ganancias, sabía el arte de las inversiones. Este joven, si analizamos el relato bíblico, este joven, aparte de ser joven, tenía toda la vida por delante para seguir invirtiendo, para seguir ganando más dinero, para seguir comprando más propiedades, para tener todos los lujos de la vida.
Él tenía el conocimiento de las finanzas. No solamente eso, dice la escritura que él tenía muchas posesiones. En otras palabras, él era dueño de haciendas, él era dueño de casas, él era dueño de edificios, él era dueño de comercio, él era dueño de muchas cosas, tenía muchas posesiones. Y no solamente eso, era de carácter intachable, porque la escritura dice que él guardó todos los mandamientos desde su juventud. Y el hecho de que el Señor Jesucristo no le dijo nada al respecto, quiere decir que era verdad. Él había guardado los mandamientos de Dios, había guardado los principios de la escritura, y delante de la gente era de un carácter irreprochable, de una actitud irreprochable. Él tenía una conducta intachable, y a vista de las personas, él era una persona, un joven totalmente ejemplar. Dice la escritura, no nada malo se decía de él por el hecho de guardar los principios de Dios. Él era intachable. Era, vamos a decirlo de esta forma, era como el apóstol Pablo antes de conocer al Señor Jesucristo. Si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo decía que era hebreo de hebreos. Desde su nacimiento había guardado la ley y él era irreprensible, dice la escritura. Este joven era casi igual que el apóstol Pablo antes de conocer al Señor Jesús. Era un joven completamente intachable. Pero el hecho de venir al Señor Jesucristo y hacerle una pregunta, quería decir que este joven no se sentía totalmente satisfecho. Ahora, es muy interesante de que este joven tenía todo lo que alguien en la vida puede desear, pero le faltaba una sola cosa. El Señor Jesús le dijo, sí es cierto, tienes todo, pero te falta una sola cosa, te falta. No le faltaban 5, no le faltaban 10. Le faltaba solamente una cosa. Imagínese que se dijera eso de usted. Que usted viva una vida intachable. Que a usted haya guardado todos los principios de Dios, pero le falta una sola cosa. Y por esa cosa perder la vida eterna. Casi tenía todo. Casi ganaba el cielo, pero le faltaba una sola cosa. Ahora, este joven viene al Señor Jesucristo y le hace la pregunta del millón. De hecho, de todas las preguntas que existen en esta tierra, esta pregunta es la más importante de toda la vida. Esta pregunta debería de hacerla cada ser humano. Debería de hacer esta pregunta hacia Dios. Señor Jesucristo, Dios eterno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Esta es la pregunta más importante que el ser humano pueda hacer en su vida. Si uno vive 50 años, 60, 70, esta pregunta es la más importante de todas las preguntas que jamás se hayan hecho en este mundo. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Yo he visitado gente en el hospital que está a punto de morir, y he ido a visitarlos, a estudiar con ellos, a orar con ellos, a darles aliento. Y cuando alguien está en el borde de la muerte, cuando alguien está muy enfermo, que tenga una enfermedad terminal, las veces que yo he ido a visitar a las personas al hospital, ellos me han hecho la misma pregunta el mismo comentario, y me han dicho: Edgar, yo no quiero morir. Por más valiente que las personas sean, hubo una vez donde yo visité a una persona, era un varón, y esta persona yo la conocí cuando estaba sano, y era lo que se conocía de armas tomar. No era miembro de la iglesia. Su esposa sí era miembro de iglesia, pero este señor no lo era.
Y era muy tosco, muy brusco. Supuestamente cuando él hablaba decía que no le tenía miedo a la muerte. Y le dio un cáncer terminal y él pidió que yo fuera a verlo. Su esposa, que era hermana de la iglesia, me dijo, vaya a ver a mi esposo, que mi esposo pide que usted vaya a verlo. Y cuando yo fui a verlo al hospital, déjeme decirle que yo me asusté, porque él estaba completamente, había perdido tanto peso que ya se le notaban los huesos en el cuerpo. Y él me dijo, no quiero morir. Cuando alguien está cerca de la muerte, tiene miedo morir. Nadie quiere morir. Nadie desea la muerte. Y por eso todos tenemos esta pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta más importante que usted pueda hacerle a Dios en toda su vida. Es la pregunta del millón, es la pregunta por excelencia, es la pregunta que debe de estar en su mente todos los días de su vida. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ahora, este joven, volviendo al relato bíblico, este joven, vamos a decir que él se ahorcó a sí mismo cuando le dijo al Señor Jesús, Maestro bueno. Él usó la palabra bueno. Y el Señor Jesucristo usó esa palabra, la palabra bueno, para enseñarle una lección objetiva a este joven. Tenga cuidado, amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana que me escucha, tenga cuidado cuando usted viene a hablar con Dios. Tenga cuidado cuando usted se arrodilla y tiene una audiencia con nuestro Señor. Tenga cuidado lo que dice. Porque como se dice comúnmente en los casos legales, sus palabras pueden ser dichas en su contra. El Señor Jesús usó la palabra que este joven dijo, Señor Maestro bueno. Esa palabra bueno, el Señor Jesús la usó para enseñarle una lección objetiva. ¿Cuál era esa lección objetiva? El Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Ahora, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios. El Señor le empieza a decir las cosas que este joven ya había practicado. Era un religioso totalmente, en todo el sentido de la palabra. Él era religioso, pero el Señor Jesucristo supo llegarle a este joven y le dio donde más le duele. No solamente a este joven, sino donde más le duele a muchas personas en este planeta. Y es en su ser, en su egoísmo. La Escritura dice en Proverbios 14, en el versículo 12, dice la Escritura, Proverbios 14 y el versículo 12, dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este joven pensó que ya la tenía. Este joven pensó que ya había llegado a la meta. Este joven pensó que por el hecho de guardar todos los principios de la ley de Dios y por ir a la iglesia todos los sábados y todos los miércoles y todos los viernes y estudiar la lección de escuela sabática, la tenía hecha. Pero el Señor Jesucristo le dijo, te falta una sola cosa. En el libro Deseado de todas las gentes, página 478, la sierva de Dios dice lo siguiente. Cristo leyó el corazón del príncipe, de este príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta cosa era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecía. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Este joven tenía un problema, y el problema más grande que él tenía es
que no tenía el amor de Dios en su corazón. Tenía todo el dinero del mundo, tenía todas las casas del mundo, tenía las riquezas, oro, plata, piedras preciosas, tenía joyas, tenía barcos, tenía negocios, pero no tenía el amor de Dios en su corazón. Iba a la iglesia, leía la lección de escuela sabática, tal vez predicaba, tal vez daba estudios bíblicos, pero no tenía el amor de Dios en su corazón. Él se amaba a sí mismo. Ese era su más grande problema, el amor a sí mismo. Y el Señor Jesucristo le dijo, sí, es cierto, tú eres intachable, tienes una reputación muy buena, pero te falta lo más esencial en el cristianismo. ¿Qué era eso? Es que tienes que dejar de amarte a ti mismo y amar a Dios, tener el amor de Dios en tu corazón. Eso es lo que le faltaba. Casi tenía el cielo ganado, casi había llegado a la meta, pero una cosa le faltaba. Amigo y amiga que me escuchas, tal vez tú te falta una cosa. Tal vez tú conoces de la Biblia, tal vez tú has visitado muchas iglesias, tal vez tú tienes una conducta intachable. Una cosa te falta. Y es el amor de Dios en tu corazón. Y esa cosa que te falta, si no la resuelves en este momento, puede ser esa misma cosa que te va a mantener alejado del cielo. Y lo más triste para un cristiano es vivir toda su vida como cristiano, pero aún así se pierda. Una cosa te falta. Casi me persuades, dice la Escritura. Una sola cosa, no muchas. Ya la tenía casi hecha, ya había llegado a la meta, pero le faltaba una sola cosa. En el libro Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 17, nótese lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 17, el apóstol Juan dice lo siguiente, dice, pero el que tiene bienes, como el joven rico, el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Te voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Una vez vinieron un matrimonio. Yo antes tenía un negocio. Vino un matrimonio, ellos estaban comenzando con su negocio y vinieron a hablar conmigo y me dijeron, tenemos muchos problemas, no sabemos cómo hacerle, no sabemos qué hacer esto. Y este servidor les ayudó. Yo les ayudé con todo el proceso, les dije cuánto cobrar, les dije cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, a dónde ir a sacar permisos, bla, 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 bla. Pero cuando se voltearon las cartas, cuando este servidor necesitó algo de ellos, yo fui y les dije, miren, tengo este problemita y vengo a ver si ustedes me pueden echar la mano en algo. Y ellos me dijeron, a ver cómo te las arreglas, no nos busques otra vez. Fíjese cómo es la cosa, fíjese cómo es la gente. Uno les ayuda, pero ellos no quieren ayudar. No quieren devolver el favor. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que Dios nos bendiga con algo y Dios nos bendice y nosotros todavía nos resistimos a devolver el favor que Dios nos ha dado. Y ese es el problema del ser humano, que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y ya dice la Escritura que si tú tienes con qué ayudar a tu prójimo y no le ayudas, tú no tienes el amor de Dios en tu corazón. El problema del joven rico era que él tenía demasiado, pero no estaba dispuesto a ayudar a los pobres. Nótese que el Señor Jesús no le dijo, te voy a quitar el conocimiento de hacer dinero, te voy a quitar la sabiduría de hacer negocios. No, el Señor Jesús le dijo, solamente ayuda a los necesitados. Él sabía regenerar dinero, él sabía negociar. El Señor Jesús no le iba a quitar eso. Lo único que le quería quitar Cristo era el amor a sí mismo y ayudar a las personas. Saben, mis hermanos, amigos que nos ven, saben que este servidor y su esposa
Nosotros tenemos un ministerio donde nosotros ayudamos a las personas que están transigentes en las calles. Nosotros escuchamos muchos comentarios que dicen, no les ayudes, nomás se emborrachan, lo usan para las drogas, bla, 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 bla. El Señor Jesús dice en su palabra, ayuda a los pobres y no des vuelta atrás. De hecho, en el relato bíblico, el Señor Jesús no le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a la iglesia. Vende todo lo que tienes y ayuda a los miembros de la iglesia. Vende todo lo que tienes y compra libros y reparte. El Señor Jesús le dijo, dáselo a los pobres. Dáselo a los necesitados, a la gente que no tiene. Ni siquiera el Señor le dijo, da tu dinero a la iglesia, da tu dinero a tal organización. No, vende todo lo que tienes y dáselo a los necesitados, a los pobres. Entre los judíos eso se conoce como sedaka, hacer lo correcto, hacer el bien. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 316, la pluma inspirada dice, el amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar a beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. ¿Cuál es el principio? El amor, la base de la piedad es el amor y ese amor se demuestra ayudando a su prójimo, ayudando a los demás. El problema con este joven que tenía todo, pero realmente no tenía nada, porque lo perdió. Él necesitaba ese amor, ese principio de la piedad. Él necesitaba reflejarlo y por esa sola cosa, no pudo encontrar lo que el Señor Jesús le ofrecía. De hecho, la Escritura dice que él se fue muy triste. No solamente se fue triste, se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, porque no quería dejarse, desprenderse de lo que lo ataba, que era las ganancias, el dinero, la morralla, los billetes, los dólares. No podía desprenderse de eso. Amaba tanto el dinero, como dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando uno le hace la pregunta a la gente, ¿amas el dinero? Ellos siempre contestan y dicen no, pero la actitud de ellos te demuestra que ellos aman a su Dios, que es el dinero. Una cosa te falta, le dijo el Señor Jesús. Esa cosa, casi llegaste, pero no llegaste. Casi entras, pero no entras. Casi tienes un pie en el cielo, pero tu otro pie te está jalando. Casi entras a la patria celestial, pero una cosa te falta. Casi me persuades a ser cristiano. Casi me persuades a salvarme. Y este joven se resistió por el amor a sí mismo, por el amor a las pertenencias, por el amor al dinero, por el amor al negocio. Se resistió y no pudo encontrar lo que el Señor Jesús le ofrecía. Una cosa te falta. Casi me persuades a ser cristiano. En el libro de Juan, capítulo 13 y el versículo 35, el mismo apóstol Juan nos dice lo siguiente. Juan, capítulo 13 y el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 158, dice, el amor no solamente es tolerante hacia las faltas de los demás, sino que gozosamente se somete a cualquier sufrimiento o inconveniencia que dicha tolerancia requiera. Subraye la palabra somete. Se somete el amor a cualquier sufrimiento o inconveniencia que dicha tolerancia requiere. Amigos y amigas que nos ven en su televisor,
El gran problema del ser humano es el amor a sí mismo. El problema que tenemos como seres humanos es que amamos más las pertenencias que amamos a Dios. ¿Cuántas personas ahorita prefieren ver lo que está pasando en la televisión ahorita en vez de estar con nosotros adorando a Dios? Y es muy triste. Es muy triste porque el Señor Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Ese es el problema. El problema es que no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. No hemos conocido al Espíritu Santo. Porque si conociéramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habría transformado, nos habría convencido de pecado, de justicia y de juicio, y seríamos unas personas distintas, y entonces entenderíamos el amor de Dios en nuestras vidas y el amor que Dios quiere que manifestemos hacia nuestros semejantes. En el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256, dice lo siguiente: muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No conocemos la obra del Espíritu Santo. No conocemos la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas porque no lo demostramos ni siquiera hacia Dios, ni siquiera a nuestro prójimo. Y nosotros nos hemos perdido del gran principio fundamental, y el principio era amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Decimos que amamos a Dios, pero déjate hago la pregunta: ¿amas a tu prójimo? ¿Ves a alguien en la calle recogiendo basura, buscando botes? ¿Lo amas? ¿O piensas que si le das dinero lo van a usar para las drogas y por eso no le das? Note lo que dice Romanos capítulo 13 y el versículo 10. Romanos 13 y el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento del amor. Y en el libro de Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 25 dice: no podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. Si usted dice que ama a Dios, entonces usted va a amar a su prójimo. Mi amigo y mi amiga que nos escuchas, solamente tú sabes si amas a Dios. Solamente tú conoces. Yo no conozco tu vida. Solamente tú sabes si amas a Dios. ¿Realmente amas a Dios y realmente amas a tu prójimo? ¿O a ti no te importa lo que otra gente, cómo otra gente viva, si tiene pertenencias o no, si come hoy o no come, si se van a dormir con un estómago vacío, o no te importa ya? ¿No te gusta ayudar a los desamparados? Aunque sabes que es un principio fundamental. Ese fue el problema del joven rico. Casi me persuades a ser cristiano. Una cosa te falta, le dijo el Señor Jesús. Tenía todo, pero realmente no tenía nada. Una sola cosa. Y por esa sola cosa, perder la vida eterna. Esto es muy duro de entender. Una sola cosa. No estamos hablando de 5, de 10, de 100. Una sola cosa le dijo Cristo. No más una. En eso enfócate, en una sola cosa. Y por eso perderse. Por eso no salvarse. Terminamos con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido a Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una sola cosa te falta, y esa cosa, este joven que era rico, tenía carros, tenía casas, negocios, dinero, plata, tenía todo. Había guardado, era un religioso de hueso colorado.
pero le faltaba una sola cosa. Casi me persuades a ser cristiano, casi me persuades a salvarme, casi me persuades a entrar al cielo, pero no entró porque le faltaba una sola cosa. Y esa cosa era el amor desinteresado. Y cuando él usó la palabra bueno, y le dijo, maestro bueno, el Señor Jesús usó esa palabra y la usó en su contra para mostrarle lo que significa ser bueno. Amigo y amiga que me escuchas, yo te invito a que tú pienses, medites, si te hace falta esa sola cosa. No vaya a ser que por esa sola cosa pierdas la vida eterna. Tal vez ya estás allí cerca. Tal vez ya tienes un pie en el cielo. Pero si te falta una sola cosa, vas a perder el cielo y vas a perder la eternidad. Yo te invito a que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador personal. Te entregues a Él y te bautices. Y si necesitas ir a una iglesia, nosotros estamos aquí para ayudarte. Si necesitas material para leer, para estudiar, mándanos un email a adventtv@yahoo.com y nosotros con gusto te vamos a mandar la literatura que tú necesitas. Te invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo y divino nombre. Padre eterno, te pedimos que te quedes con nosotros y tú tomes control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo que nosotros estamos haciendo. Tal vez necesitamos esa sola cosa y no sabemos qué es. Revela esa cosa en nuestras vidas para nosotros poder hacer cambios. Que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy y siempre. Quédate con las personas enfermas, con los necesitados, Señor. Y te pedimos que tú pongas en nuestro corazón el impulso para ayudar a la gente pobre, especialmente a la gente que está sufriendo ahorita por cualquier enfermedad, cualquier dolencia, los terremotos que hay en diferentes partes del mundo. Señor, quédate con cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, los seguimos invitando y los invitamos a que compartan nuestros mensajes. Gracias una vez más por estar con nosotros, que el Señor Jesús nos los bendiga, los queremos mucho y hasta la próxima.